Bueno, muy bien, continuamos en la mañana de Cruzando Redes, pasa 1 minuto de la hora 11, bueno, horario concertado para tener una charla importante con Pablo Micheli, el secretario general de la CTA Autónoma, que está en comunicación telefónica con nosotros, hombre del interior, de la provincia de Buenos Aires, hincha de Racing, además Pablo, no coincidimos en eso, pero bueno, nació para sufrir, así que es su problema ese, desde el punto de vista futbolístico por lo menos. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Daniel de la Mega, de la mañana de Cruzando Redes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, buen día. Bueno, igualmente, buen día. ¿Todo bien, sí? Sí, todo bien, excepto esto de Racing, que decís que... Menos la academia, no digo. es así, al contrario, es una alegría saludar a Racing. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Pablo, estás haciendo recorrida por medios, estamos revisando un poquito tu recorrido mediático, por llamarlo de algún modo, pero más allá de todo eso, representás a un importante sector de trabajadores, a través de la CTA desde hace un tiempo también importante, y nos gustaría preguntarte, en principio, cómo estás viendo en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, el tema de el COVID, ¿cómo lo llevas y qué estás viendo desde tu punto de vista de la CTA? ¿Cómo ven la historia del COVID? Bueno, en verdad, yo el ejemplo más concreto, más claro que tengo es el caso de la cuarta sección electoral, que o la región sanitaria tercera, que es la que abarca el Hospital Regional de Junín, sí, o lo que ocurre en Bragado con la región décima, y la verdad que es muy preocupante la situación. Hay una diferencia abismal, y esto no es meter la grieta en la enfermedad, en la peste, pero es la verdad, que es la única realidad, decía alguien, ¿no? Que sabía mucho. Y realmente, si uno toma el municipio de Chacabuco, el municipio de Bragado y el de Junín, reúne una cantidad de contagios que supera ampliamente a casi toda la sección, el resto de las localidades importantes de la sección cuarta. Faltaría Chivilcoy ahí, pero bueno, y realmente no es casual que justamente en los distritos donde gobierna los resabios del gobierno de Macri, la situación sea casi de colapso en algunos. Pero claro, bueno, es un tema que todos sabemos, es terrible la situación, denunciada por el sindicato de médicos, de profesionales, denunciada por el general de la gente, por las organizaciones, obviamente por el Frente de Todos. Lo mismo Junín, lo mismo pasa en Chacabuco con Ayola. Entonces me preocupa seriamente que se crea que por arte de magia va a desaparecer esta peste. Bueno, roguemos a Dios que aparezca la vacuna rápido, porque es la única manera que nos va a salvar de esto. Porque de otra forma, dejar todo liberado a la responsabilidad individual es peligroso. Porque bueno, uno puede decir, yo tengo un hijo adolescente y que tiene 16 años y me cuesta contenerlo en mi casa, porque es lógico, cualquiera de nosotros quería rajar para todos lados, ¿no es así? Sí, esa es la pura verdad. Eso es. Y juntarse con los amigos, salir. Sí. Bueno, después de 7 meses está encerrado, y ve que todo lo demás se abre, acá en Junín, por ejemplo, los comercios abrían algunas horas y ahora abren como si no ocurriera nada, de la misma forma hasta las 8 de la noche, los restaurantes, bueno, una cantidad de cosas que es convivir con el virus. Está bien. La verdad que es peligroso eso. Sí. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno de la provincia hace grandes esfuerzos, banco a muerte a Axel Kicillof y a lo que significa su equipo de salud, encabezado por el doctor Boyan, que es un médico de salud, a quien conozco bastante, y realmente, bueno, tampoco ellos pueden poner, porque después termina como pasó en Tandil, ¿no? En Tandil quisieron que Tandil entendiera la necesidad de bajar de fase,
el intendente se rebeló y dijo, no, lo voy a hacer. Pasó un mes y ahora está en una crisis tremenda, en un colapso brutal. Pero bueno, por eso creo de todas maneras, de todas maneras miraba algunas declaraciones, inclusive de la propia provincia ayer, y estaríamos en una tendencia a la baja de los contagios en la mayoría de lugares, por lo menos en alguna meseta, y esto es importante porque también juega un factor preponderante el comportamiento individual que tengamos los bonaerenses, esto no tengo tampoco ninguna duda. ¿Cómo ves el tema de la situación social, ahora sí, producto de lo que ha sido la pandemia? Digo, porque más allá de que podemos venir en una situación complicada, pero bueno, la pandemia ha hecho, no solo nosotros argentinos, sino el mundo entero, ha traído un problema bastante serio, ¿no? Digo, ¿cómo lo estás viendo vos desde ahí, desde tu punto de vista? No, pues, con mucha preocupación. Yo creo que al final de esto, que esperemos se termine pronto, van a quedar los ricos tan ricos como eran, o más, y los pobres más pobres. Ese va a ser el balance de la pandemia. Porque bueno, realmente son... es decir, hay una estadística que dice que cerca del 80% de las familias están endeudadas en nuestro país. Uh-huh. Que tienen cuentas con la luz que no pagaron, con el gas que dejaron para después, es decir, todo lo que le permitió el gobierno en buena hora posponer los pagos durante la pandemia. Uh-huh. se le acumularon todo, igual que las tarjetas de crédito, bajaron los intereses, pero bajaron a 43%, 40 y pico por ciento, quiere decir que no son bajos, y la gente, bueno, se confió y dijo, bueno, voy a usar esto. Me parece que el gobierno tiene que resolver con donar la deuda, así como salió el apoyo a las empresas con los ATP, uh-huh. Y el IFE no fue de la misma magnitud, porque si bien abarca 9 millones de argentinos, fueron 10.000 pesos durante 3 meses, o sea, 30.000 pesos en todo lo que duró la cuarentena. Es decir, 30.000 dividido 6 da 5.000 pesos por mes. ¿Está descartado, Pablo, ¿está descartado el IFE 4? No sé, están discutiendo todavía. Bien. A esta altura de octubre que estamos, no está resuelto. Entonces, me preocupa, igual así todo, sería el ATP 7 y el IFE 4. Uh-huh. Una situación que no está bien, porque la gente no sabe cómo resolver. Creo que el gobierno podría condonar, ayudar a que la gente pueda pagar estas deudas, porque va a ser grave el impacto en la economía, que la gente no pueda pagar, no pueda gastar. Uh-huh. Y el peronismo, fundamentalmente, cuando gobernó, siempre contó con que había un pueblo que gastaba acá, que compraba, que como se dice, no solo comía el asado, ¿no? Y gastaba para comprar el asado, sino también que consumía en la Argentina no productos de alta gama, sino consumía lo necesario para vivir y un poquito más. Y eso es el peronismo. Si eso no funciona bien, tenemos problemas. Si una enfermera de un hospital gana la miseria que gana, tenemos problemas. Entonces, por eso digo, habría que dar un golpe de timón en favor de los sectores más retrasados. Una enfermera no puede ganar menos de 70.000 pesos por mes. Son los más afectados, los más golpeados. Estaba justamente sobre este tema, y ahora quiero ir a otra cosa, pero ya que metiste el tema de los enfermeros, estaba viendo alguna declaración de tu parte en algún medio del interior que decía que no puede ganar menos de 60 a 70.000 pesos. Digo, ¿están en condiciones hoy los hospitales del Estado, etcétera, de pagar este tipo de salarios? No, si vamos a hablar del tema de cómo está el país, cómo nos dejó el macrismo en la Argentina, y no podríamos hacer nada realmente, porque hicieron un saqueo brutal de nuestros recursos, de las reservas del Banco Central. Los préstamos al Fondo Monetario fueron de una magnitud exorbitante, miles de millones de dólares, que además no se sabe dónde fueron a parar, y uno sospecha que han terminado en los bolsillos de algunos vivos, algunos que se fueron del país, como Caputo y compañía, y otros que todavía están, creyendo que haciendo marchitas al obelisco con la bandera argentina van a zafar de que la sociedad los juzgue.
por lo que hicieron. Pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo para que una enfermera, en las condiciones que estamos viviendo, deba cobrar ese salario que estoy hablando. No estamos hablando de una locura, 70.000 pesos, si uno se pone a pensar hoy, no es un salario elevado comparado con lo que se gasta en nuestro país para apoyar a las empresas. ¿Qué opinión, Pablo, tenés de la cuarentena a nivel nacional, de lo que ha sido, de lo extensa que es, del manejo de la propia cuarentena? ¿Cuál es tu visión? No, yo creo que si bien es tedioso para todos los argentinos el tema de estar encerrado, la cuarentena como fue planteada, si el gobierno no hubiese tomado esta decisión correcta de defender la vida frente a la economía, es decir, elegir la vida antes que la economía, creo que estaríamos quebrados igual de lo que estamos, como le ha ocurrido a otros países que no tuvieron en cuenta esto, Brasil, Estados Unidos y otros, y tendríamos muchísimos más muertos infectados de los que hay hoy. Creo que es cierto que estamos en un número alto en este momento, sí, pero habría sido una tragedia el tema de poder atenderlo. Lo que se logró fue ganar tiempo, como dice el ministro de la Reta, Quirós, que no es de mi santo de mi devoción, la Reta, pero su ministro de Salud dice, si no hubiésemos hecho la cuarentena tal cual, rígida, los primeros meses, no se habría adaptado el sistema de salud que venía destruido el macrismo y que dio tiempo a que se pudiera reconstruir. Bien. Pablo, tuviste una reunión con el ministro de Salud, Goyan, ¿verdad?, de la provincia. Sí, sí. ¿Cuáles fueron los temas centrales? Y todas estas cosas que estamos hablando, respecto al tema de la falta de insumos en los hospitales, el tema de falta de personal, el Estado, diríamos, muy malo en que están los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud, que se han infectado en cantidades, se han muerto un montón. Realmente esto es preocupante. Bueno, pedirle al Ministerio, le pedimos al Ministro del Ministerio que vieran con más atención esta cuestión y que también el tema salarial es un tema grave. El reconocimiento de las enfermeras profesionales, en general, bueno, no sé, hablamos de varias, de sumar más personal al hospital público y a todo el sistema sanitario estatal, porque si bien pueden decir que hay muchos, ahí tenemos las consecuencias de Macri de haber bajado de categoría al Ministerio de Salud y con ello haber dejado la mayoría de los hospitales que había inaugurado Cristina en el último tiempo de su mandato, lo dejó abandonado. Hubo que ir a recuperar todo eso y se necesita personal, capacitarlo. Todas estas cosas las hemos hablado con Goyan con total cordialidad. Está bien. Bueno, de todos modos, hay algún par de frases tuyas, no sé si esta es coincidente con lo que hablaste con Goyan, pero por allí has pedido que el gobierno revise su política actual. Cuando decís eso, ¿a qué te referís? No, ahí me refiero a la política en general porque con Goyan también hablamos de política, no hablamos nada más que de lo sanitario. Él es un cuadro peronista y bueno, es inevitable en el medio del Zoom o antes o después de la reunión formal de hacer algunos comentarios sobre la situación política. No, el gobierno debe realizar su política de distribución, creo yo, porque si bien es importante el impacto que generó al inicio de la cuarentena el hecho de congelar las tarifas, eso es muy importante, ayudó mucho a la gente. Lo cierto es que las tarifas cuando se congelaron ya estaban muy altas. Y al estar tan altas, y los sueldos estar prácticamente bajos en nuestro país, o no pagarse la ayuda estatal como el IFE y otras cosas, pagar una boleta de luz de 3.000 pesos es una fortuna para una persona que cobra el IFE, por ejemplo. Para una enfermera, un trabajador de salud o un trabajador privado que
que gana 30.000 pesos, pagar 3.000 pesos de luz sigue siendo muy elevado. Y yo creo que en ese sentido el gobierno debe prestar atención. Y debe prestar atención porque si no tiene la plata, tiene que sacarla de los que más tienen. Tiene que sacarla de aplicar de manera perentoria el impuesto a las grandes fortunas. Eso es un tema fundamental para poder lograr que quienes más tienen aporten. ¿Y qué opinas de la clase política? Digo, en líneas generales, ¿cuál es tu visión de la clase política? Digo, sos un tipo muy crítico de varias cosas, y me gustaría que me des una opinión. Digo, sobre todo del gasto de la política, que mucho se habla de eso. Vos estás cerca, digo, conocés a muchos, trabajás en esto o estás en esto desde hace tantos años, que seguramente tenés una visión particular sobre eso. ¿Qué opinión tenés? Bueno, la verdad que no tengo una opinión desde afuera, la tengo desde adentro porque me considero también un dirigente político. Sí. Para hacer de mi alinismo, vos verás que yo puedo hablar, te puedo hablar de cualquier cosa. Me conozco y es mi obligación tener que leer, que estudiar, saber de economía, sí, saber de gestión. Así que poniéndome de adentro te digo que tenemos que profundizar en la autocrítica desde la dirigencia política, porque dejamos mucho que desear. No es casual que la gente tenga aversión hacia la política de nuestro país. La política debería ser algo que enamora, algo que ilusiona para transformar la realidad mala que muchas veces se vive, y realmente no está vista de esa forma. Está vista como un negocio, una ventaja para el que la practica. Y la verdad que no esas cosas hay que modificarlas, y no con declaraciones, que modificarlas con ejemplos concretos. No puede ser que haya dirigentes políticos que se enriquezcan con la práctica política. Tampoco digo que pasen necesidades, pero no tienen por qué empezar sus mandatos con, no sé, un patrimonio de 2 millones de pesos y terminarlo con un patrimonio de 50. La verdad que esas cosas a la gente le impacta y desconfía. Además, que a veces haya ausencia de los dirigentes políticos en el territorio, en el lugar donde la gente padece los problemas, también es un tema que afecta. Que la gente vea que a lo mejor algún dirigente político o funcionario del gobierno desestime su reclamo, su situación. Si, por ejemplo, el tema del envío de mercadería a los barrios más carenciados. Bueno, el ministerio no mandó el camión con la mercadería a tal barrio, a tal lugar. Y bueno, se nos traspapeló, muchachos, lo mandamos el mes que viene. Como si fuera una cosa que durante un mes la gente puede prescindir de recibir esa mercadería. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esas cosas no son buenas porque la gente la ve. Vos podés posponer el envío de mi mercadería porque tenés una vida holgada. Yo no puedo hacerlo porque necesito el paquete de fideo y necesito la harina y la yerba para vivir todo. Esas cosas no son las que hacen bien a la política. Por eso creo que hay que pensar en una transformación de la política con vista al pueblo argentino, con vista a la sociedad, para, mayor participación de los jóvenes, de las mujeres, y le van a dar un dinamismo y un perfil mucho más lindo. Te preguntaba justamente por esto, porque estaba mirando algunas declaraciones tuyas que hiciste hace poquitas horas, donde dice que tendríamos que plantear un 100% de aumento del salario mínimo. Digo, cuando uno piensa en lo que gana, no sé, un trabajador municipal en alguna ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, que le ayuda a 8 o 9 horas por día, que para tener un mango más tiene que hacer alguna hora extra, cuando mira que un jubilado cobra lo que cobra en la Argentina, esté quien esté, porque indudablemente nunca estuvieron bien, un político tiene 10 módulos, más no sé qué, más no sé qué, más no sé cuánto, más un salario que ronda los 150.000 pesos, y la gente dice, pero ¿cuándo el gesto de ese lado? Y que no nos hablen más, que nos den la cara diciendo, bueno, acá estamos, nos plantamos y vamos a hacer esto para dar el ejemplo. Lo que vos decías recién, digo, ¿no? Dar ejemplos. Es difícil, ¿no? Cuando vos lo ves desde el sindicalismo y de adentro de la política,
Es decir, vos estás reclamando un salario de un determinado ingreso para los trabajadores y por otro lado tenés alguien que, bueno, comete errores como los que vos planteabas o cobra un sueldo absolutamente desmedido, digo, ¿no? Totalmente, ¿no? La escala salarial en el Estado de Argentina, cuando yo fui secretario general de ATE, uno de los gremios más grandes de los estatales de la Argentina, Sí. Fui 2 mandatos secretario general y conozco en detalle el Estado nacional, los estados provinciales y los municipales. Sé cómo es. Y la escala salarial es desastrosa aquí en Argentina. Se puede llegar a ganar un municipal en alguna provincia, puede estar ganando 14.000 pesos, 16.000 pesos. Más abajo del salario mínimo vital y móvil. Ha sido siempre un planteo de la CTA el tema de que el salario mínimo vital y móvil debe ser el salario más bajo que se pague en toda la Argentina, contando todos los estados, no solo el estado nacional. Debería ser contando el estado provincial, los estados municipales, y no debería haber ningún trabajador en Argentina que gane por golpe bajo eso. Bueno, el propio estado muchas veces no incumple esa norma, Bien. ¿no? Entonces, bueno, el privado que hace aprovecha también. Pero bueno, la verdad que el salario mínimo vital y móvil, el aumento que se consiguió, que se firmó ayer, es una lágrima. 21.600 pesos sería el salario mínimo en marzo del año que viene. La verdad que estamos lejísimos de lo que necesita un trabajador para vivir. Ni siquiera un soltero puede vivir con esa plata. Exacto, está bien. Bueno, Pablo, agradecerte mucho el contacto con nosotros, ¿sí? No, el agradecido soy yo. Me da un gusto grande poder hablar con vos y con la audiencia de Pehuajó. Muchas gracias, Pablo. Que tengas un buen día. Abrazo grande. Gracias y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos, una charla extensa pero muy interesante con